Mujerarte. Mujeres en el arte. Desde 2017, visibilizando la labor de las mujeres artistas. Mujerarte. Artistas en pie de igualdad. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Estamos muy contentas de que nos acompañen hoy prestigiosas intelectuales, escritoras, músicas, bailarinas, artistas y muchas amigas y amigos que nos acompañan hoy a presentar este proyecto que comenzó con una especie de sueño, que era hacer un video para difundir a un personaje, a una señora de nuestra historia que tenía muchas otras facetas por las cuales debería ser recordada y que nosotros pensábamos que estaban ausentes en la historia habitual. Así que para ello convocamos a 4 especialistas, a 3 especialistas y hoy una que va a coordinar la mesa, que han escrito, que han pensado, que han reflexionado mucho acerca de Mariquita Sánchez, que es la protagonista de la que les hacía mención recién, y Ana Paula Segurola, que es la intérprete de la música que acompaña este video, que además estuvo protagonizado por 2 brillantes voces, la de Dana Basso y Berta Vidal. Así que bueno, simplemente, muy brevemente, les presento a quienes nos acompañan hoy en el panel y que nos van a ayudar a pensar los retratos, diversos retratos de Mariquita Sánchez. María Sáenz Quesada es licenciada en Historia, profesora, investigadora y escritora. Fue secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1998 y directora del Museo de la Casa de Gobierno entre 1988 y 89. Actualmente es directora honoraria de la revista Todo es Historia. Es vicepresidenta de la Fundación Conex desde 2016 y en noviembre de 2022 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la nombró personalidad destacada de la cultura. Autora entre numerosa cantidad de libros de la primera biografía de Mariquita Sánchez, Vida Política y Sentimental, si no me equivoco, publicada en 1995. Graciela Baticuore por Sudamericana, y que tuvo una reedición este año o el año pasado. Tuvo una reedición o una nueva edición. 12. Hay una nueva etapa que sí. Ah, ok. Con otro retrato de Mariquita más lindo. Graciela Baticuore, doctora en Letras, investigadora del CONICET con el proyecto Lectores, Autores y Bibliotecas de la Argentina del siglo XIX y docente de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, la cátedra que inauguró Cristina Iglesia, la primera mujer en tener esa cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es autora de diversas obras como la que dedicó a la protagonista de hoy, Mariquita Sánchez, Bajo el signo de la revolución. Ana Paula Segurola, licenciada en órgano y licenciada en clave, clavecinista, fortepianista y organista. Es concertista y docente. En 2022 se lanzó el CD Juan Pedro Esnaola, Cartas de Amor en Música, grabado en el piano que perteneció al compositor y que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Y Lucía de Leone, quien va a coordinar la charla, es doctora en Letras, investigadora del CONICET y militante feminista. Enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes. Se ha dedicado a estudiar la obra de Sara Gallardo y escribe también poesía. Los dejo con este brillante panel de señoritas y señores. Buenas tardes a todas, a todos. Es una alegría para mí estar coordinando esta mesa con estas queridas amigas, y no sé cómo decirlo, porque María es como una tía lejana mía, y con este público querido, con mi maestra Cristina Iglesia, que ella nos enseñó a Mariquita en la universidad, y bueno, y con María Sáenz, que la conozco desde que tengo, no sé, 4 años más o menos,
y mi amiga Graciela. Tenía 10 y vos tenías 9. Claro, María tendría 10, claro. Me llevaba a la plaza, me cuidaba en la calecita. Bueno, y como decía, yo leí sobre Mariquita básicamente en la cátedra de Cristina, que fue, como dijo Silvia, la primera titular mujer de literatura argentina. Y bueno, estoy muy contenta de coordinar esta mesa. La idea que tenía Mujer Arte, que son las chicas que me invitaban a coordinar, era que yo le hiciera una pregunta a cada una de las tres sobre uno de los retratos de Mariquita para, digamos, coronar lo que viene después, que es el video que prepararon las chicas de Mujer Arte, que justamente se titula Los retratos, ¿no? Y van a ver que muestra diferentes retratos. Estos retratos visuales se pueden traducir también en las figuras, ¿no?, que Mariquita fue construyendo o que fuimos construyendo nosotros como lectores, ¿no?, como seguidores de Mariquita. Entonces, como yo no voy a hablar mucho, simplemente voy a tirar 3 preguntas, una para cada una. Pensaba que empiece María, que siga Graciela y que termine Ana Paula, si están de acuerdo. Y las preguntas son simples, pero que tienen mucho, me parece. Y pensaba más o menos 10, 12 minutos que cada una se expida para que nos den los tiempos. A María le quería preguntar, así, de una, por los sentimientos de Mariquita. En este momento en que nos importan tanto los afectos, en que las emociones vinieron a decirnos muchas más cosas en la cultura, ¿cómo eran o qué te interesó de la faceta sentimental de Mariquita patriota, ¿no? Mariquita mujer, Mariquita escritora, lectora? A Graciela no puedo sino de preguntarle por la construcción de Mariquita como escritora. Le pregunto a una escritora, ¿no?, cómo Mariquita se construyó, la construimos o la percibimos como lectora. Y Ana Paula, ya que la tenemos acá, la vamos a exprimir. ¿Qué nos podés decir sobre la música de la época de Mariquita y de su faceta como música, y no solo como la que dio la casa para que se haga música, ¿no? Bueno, son preguntas que parecen simples, pero les va a llevar un tiempito a responder. Así que, María, si te parece, arrancamos con vos, seguimos con vos, Gra, y yo les calculo el tiempo. Yo les calculo el tiempo, quédense tranquilas. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me alegro que nos encontremos aquí para hablar de un tema que me es especialmente grato, de una figura que realmente forma parte de mi círculo de amistades, porque el círculo de amistades no se limita a los contemporáneos, sino también a aquellos con quienes coincidimos en el tiempo. Y la vitalidad de Mariquita Sánchez es tan grande que sus observaciones, sus sentimientos, sus quejas, sus ilusiones, sus fracasos, nos los hace compartir de una manera muy particular. Y yo creo que el regalo extraordinario que tenemos de esta figura femenina es ese manojo, esa cantidad de cartas dirigidas en algunos casos a su familia, a sus hijos, en otros amigos, en otros a gente de su familia, las cartas a los nietos también, y que nos permiten seguir un itinerario, y por eso mi libro yo lo subtitulé Vida política y sentimental. Es decir, porque podemos seguir en los manuales de historia qué intervenciones tuvo Mariquita en política, que fueron muchas. Pensemos en que ella, nacida en pleno virreinato, se convierte en figura femenina de la generación de Mayo, y que como tal es la que transmite a la generación fundadora de la Organización Nacional, la generación de 1837, los valores, las ideas, la tradición de esa primera generación patria. Y todo eso, el tesoro de las cartas, y en esto hay que agradecer a la familia de Mariquita, que fueron especialmente generosos conmigo, porque desde que yo empecé un primer artículo en toda su historia hace muchos años, cuando todavía no éramos amigas con Lucía, todavía no, nos jugábamos en el jardín, el descendiente de Mariquita, apodado París Lezica, me llamó y me dijo, bueno, me gustó ese artículo, ahora yo veo el artículo en toda su historia y me parece pésimo, pero bueno, en ese momento empezaba y lo hice sobre la base del libro de cartas editado por Clara Vilaseca, notable pionera en esto. Y él me dijo, acá está el archivo, y yo vi una habitación llena de papeles,
que se caían y todo. Digo, no, esto no. Bueno, era recién egresada y por suerte no lo acometí. Cuando años después lo intenté, al libro tuve que buscar en distintos lados lo que en ese momento estaba en un solo lugar. Pero la familia Zavalía Lagos, recuerdo su generosidad, me dejaba incluso llevar a casa. Yo preferí fotocopiar los papeles de Mariquita, y también el descendiente de París, el hijo, me dejó ver sus documentos. Y luego hay otros más, por supuesto. Pero sentimientos de Mariquita, ¿por qué es tan notable? Porque hay ese hilo conductor entre la biografiada y la autora del libro. Solamente releerlo para venir hoy a hablar con ustedes me hizo acordar la sensación que tuve el otro domingo cuando escuché a Ana Bolena en el Teatro Colón. Y de repente leo el capítulo de este libro referido a la visita de Mariquita a Río de Janeiro, que fue el único viaje al exterior fuera de sus estadías en Montevideo, y veo que Mariquita dice: estuve en la ópera y lloré con Ana Bolena. Es decir, Ana Bolena, esa ópera que era nueva en el momento en que la vio Mariquita allí en Río de Janeiro, y que hoy es casi una reliquia, ¿no es cierto? Ese hilo conductor es permanente, sobre todo el sentimiento patriótico de Mariquita con sus altibajos, esa entusiasta patriota del año 10 que participa de la conspiración en la trastienda, porque no es actora de primera fila, pero sí está en la trastienda acompañando a su marido, a Martín Thompson, esa pionera de la independencia de la joven para elegir a quien quiere, esa mujer capaz de a los 14 años imponerse a su familia, durante 4 años resistir la presión familiar para casarse con el hombre elegido, que por supuesto no la va a hacer muy feliz, pero bueno, eso son otras cosas de la vida, y que se convierte en símbolo de una generación joven prerevolucionaria, que se convierte en símbolo del nuevo sentimiento que debe formar una pareja, que es el amor y no solo los intereses económicos, como venía de las formas más del siglo XVIII, que iban a romperse en parte en el siglo del romanticismo. Esa Mariquita patriota que al mismo tiempo sufre a la patria, como la sufrimos hoy, ¿cierto? Ese sentimiento de que esto debería ser para bien y sin embargo están todos matándose, peleándose, y esto es muy visible en la Mariquita posterior a los años 50, cuando ya ha caído Rosa, sigue la guerra civil, y ella dice: somos malos de raza los porteños, ni entre nosotros ni con nosotros hemos de vivir en paz. Ella, que es urquicista, pese a pertenecer a la clase alta porteña, porque ve en Urquiza el intento de construir algo nuevo, y porque también allí está trabajando quien fue uno de sus discípulos y uno de los autores de la Constitución de 1853, Juan María Gutiérrez. Y en esa etapa final de la vida de Mariquita, la vemos que ella vuelve a tomar el camino que tomó en los tiempos de Rivadavia: la educación de la mujer, la casa cuna, el hospital de mujeres dementes. Esa Mariquita ya de cerca de 70 años que intenta traer formas más modernas de tratar, por ejemplo, a las mujeres dementes. Es decir, una preocupación que realmente sorprende en alguien que además es muy frívolo, le encanta la buena vida, la buena comida, le encanta, es muy coqueta, tiene novios, admiradores con muchos años menos y de primera línea, porque uno es Juan María Gutiérrez, el otro es Esteban Echeverría. Bueno, son gente... No son tiradores, bueno, Sarmiento le da menos importancia, pero Alberdi, es decir, esos son sus amigos, los que están cuando ella era una mujer mayor, eran los amigos de su hijo. Y bueno, y sin embargo se ocupa de cosas tremendas como es la locura en años donde el tratamiento de la locura, si ahora es malo, entonces era tremendo. Y el cuidado, las escuelas para mujeres, escuelas gratuitas, que convierten a Buenos Aires, y vos que sos feminista, Lucía, en una ciudad avanzada en cuanto a que
la cantidad de mujeres y varones letrados es prácticamente la misma cuando Sarmiento, director de escuelas en el estado de Buenos Aires, en 1854, hace los primeros censos. ¿Y eso se debe a qué? A la Sociedad de Beneficencia, que ha fundado escuelas de niñas gratuitas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en los distintos pueblos de la provincia. Y eso se ve también en viajeros que dicen asombrados que en un pueblo perdido del sur de unos años más tarde, ya antes de los años 80 de la ley 1420, varones y mujeres al mismo tiempo, gauchos y gente urbana, sabe leer y escribir. Es decir, en ese proceso, nuestra Mariquita, además de la música, además de la escritura, además de toda su participación política, tuvo un importante papel. Así que me encantaría que se recuerde a Mariquita en todo su gusto por la vida y en una frase que yo siempre recuerdo, cuando está en ese Río de Janeiro, que fue un viaje espectacular, sabe que sus amigos en Buenos Aires ya se están volviendo viejos y tienen muchos problemas, y les escribe, le dicen, no se vuelvan todos viejos y viejas, que yo voy allí con mis locuras para hacerlos reír. Es decir, esa gana de hacer reír pese a todo, que se queja mucho también, ¿quién no se queja? Bueno, ella se queja, pero también nos transmite ese amor a la vida, ese amor a la patria, ese amor a la familia, ese amor a los amigos, a las cosas bellas, a la música, a la pintura, el retrato. Ella también es introductora de retratistas como Henri Pellegrini, es decir, hay mucho, mucho alrededor de su vida. Quería hacer una pregunta, María, y te dejo libre. ¿Hay algo, alguna faceta, porque hasta ahora, bueno, entiendo que hay, no una adoración, pero sí una empatía enorme y una ganas de cierta coincidencia con el personaje? ¿Hay algo de Mariquita que no te vaya, que no te cierre, que digas, esta parte de Mariquita? Bueno, tiene sus problemas de clase social. Hay momentos, ya cuando es mayor, cuando dice que no se le den premios al mismo tiempo a las niñas negras y a las niñas blancas. Es decir, primero, la educación para todas, pero luego hay elementos, no tanto en cuanto a su relación con el servicio doméstico, que es muy comprensiva, es afectuosa. Creo que eso es uno de los aspectos chocantes. Y también tuvo algún choque con Juana Manso, no fue muy amiga en su juventud, era muchos años menos tenía Juana Manso, pero en la biografía de Juana Manso uno ve que hay cierta distancia con Mariquita. Y reconozco que en ese momento, y justo lo veníamos charlando acá, leí una biografía de George Sand, que no me acuerdo si era de Stefan Zweig o de André Maurois, pero es una muy buena biografía. Y claro, uno dice, esta mujer de George Sand es tremenda, y digo, ¿por qué Mariquita no hacía tantas cosas como George Sand? Pero bueno, la otra vivía en París y también Chopin. Hizo bastante Mariquita. Bastante hizo, y además ella en la única carta que se conserva que dirigió Juan María Gutiérrez, vas a saber por qué las rompió todas, habla de George Sand de una manera muy maravillosa. En muchas páginas de Sand he reencontrado mi vida, dice. Y si hubieras tenido la oportunidad de hablar con ella, ¿qué pregunta le hubieras hecho? Hubiera preguntado por la Revolución de Mayo, que siempre hay muchas cosas todavía para saber. Sí, me encanta ese tema. Bueno, muchísimas gracias, María. Siempre clara, precisa, la historiadora. Bueno, ahí tenemos la nueva reedición, si querés mostrarla, María, del libro. ¿Cuántas reediciones llevamos? Y esta es la 12. La 12, así que bueno, tuvo un poco de éxito el libro. Y ahora pasamos con la otra adoradora de Mariquita, estudiosa de Mariquita, también una de las, en la academia de las primeras, ¿no? Desde las letras, digo, en trabajarla. Recuerdo claramente cuando estuvo haciendo el libro, Graciela, creo que te acompañé un poquito, no sé si mucho, pero me acuerdo todo el proceso, todo lo que te generaba haber escrito este libro, ¿no? Se los recomiendo, mostralo, Gra. Mariquita Sánchez, bajo el signo de la revolución, perdón. De la rancia, no. De la revolución, Edasta, clave, las revolucionarias. Ahora también Graciela dirige el tomo de la historia feminista del siglo XIX, que también tiene la palabra revolución, ¿no? Bueno, Gra,
que sos escritora, acaba de publicar una novela, Graciela, les cuento, así que corran a buscarla. Le decimos el nombre, ¿cómo se llama tu novela? Música materna. Hoy estaba releyendo también un poco a Mariquita, que tuvo 8 hijos. Tuvo 8 hijos. Bueno, Ya que lo decía. por Alfaguara la publicó, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ya que sos escritora, que escribiste una biografía, pero desde otro lugar al de María, ¿no? Desde un lugar diferente, que es el de las letras. Entiendo que le buscaste otras partes. ¿Cómo sería Mariquita como escritora? ¿Le podemos dar ese rol? ¿Escritora en qué sentido? Porque estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, vas por ahí, dale. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación a esta mesa de lujo para mí, y a todos ustedes, ¿no? También por venir acá a celebrar a Mariquita. No lo digo por compromiso, realmente necesito decir que esta mesa es así bastante especial, ¿no? Después de tantos años de haber escrito este libro, también yo a esta altura me cruzo así con cosas intelectuales y también afectivas. En primer lugar, bueno, está María, que ahora voy a hablar un cachito de ella porque fue, como lo digo en el libro, muy generosa conmigo cuando yo empezaba esta investigación. Yo ya había trabajado sobre Mariquita, la Mariquita justamente, lectora y escritora. Esa fue mi entrada y ese fue mi interés, porque bueno, como dice Lucía, vengo de la literatura y bueno, y además me especialicé en mujeres lectoras y escritoras del siglo XIX, así que bueno, había trabajado un poco sobre ella, pero no había escrito un libro sobre ella, sino un capítulo de otro libro que se llama La mujer romántica. Ahí tengo mi primera entrada, digamos, a Mariquita. Entonces, bueno, cuando surgió el desafío de algún modo de escribir un libro sobre Mariquita, por supuesto ya había leído el de María Sáenz Quesada, que fue, bueno, como una fuente básica para mí. También ahí está mi maestra, que es Cristina Iglesias, que fue... Esta Cristina, una gran amiga mía, además de maestra. Con ella, ella fue mi directora de tesis cuando era bastante joven, y con ella también tuve, y con otras colegas, amigas, un grupo de investigación donde empecé a trabajar sobre mujeres escritoras. Así que bueno, todo ese pasado que es mío o es nuestro también, ¿no? Pero que justo aparece en esta mesa. Y ahora tengo que decir que Lucía también, efectivamente, Lucía me ayudó cuando yo tenía así una catarata de fotocopias que había traído de la casa de María, que fui varios sábados a la mañana, María, a tu casa. María me traía las cajas que tenía. Yo me quería morir, no sabía, tenía una desesperación, no sabía si ponerme contenta o triste, bueno, ¿no? Y ahí me iba a la fotocopiadora cerca de su casa a fotocopiar todas esas cartas. Todas esas cartas que ella a su vez tenía fotocopiada, como hizo referencia recién, y me las llevé a mi casa y me pasé mucho tiempo leyéndolas y después clasificando, catalogando y viendo de qué manera yo podía trabajar con eso, también trabajando con otras fuentes como el Archivo General de la Nación. Y ahí, bueno, Lucía me ayudó a decodificar los manuscritos también de algunas partes, sobre todo de las amigas, de las amigas de Mariquita que eran sus corresponsales en el tiempo de que ella estaba en el Contraluz, ¿te acordás? Había que leerlas a Contraluz. Bueno, efectivamente, ya que, bueno, llego a este punto y por ahí hablando de la Mariquita escritora, una cosa que me surge ahora que lo digo, que estoy improvisando, no preparé nada, es la cuestión del manuscrito, ¿no? Los manuscritos, la cultura del manuscrito, podríamos decir. La cultura del manuscrito está en la base, ¿no? Diría yo, por supuesto del siglo XIX, temprano sobre todo, y de Mariquita. Mariquita, la escritora de cartas, como decía María, la escritora de un diario del sitio de Montevideo, que lo escribió cuando se va al exilio para el joven Esteban Echeverría, que todavía no había cruzado el río. Y entonces ella iba anoticiándolo en ese diario de lo que veía, de esa realidad política y de la vida cotidiana, que era una vida cotidiana siempre atravesada por la política y la domesticidad. Esa es la vida de Mariquita, esa es la vida de una mujer del siglo XIX temprano, y sobre todo una mujer que además palpa, y ella misma está atravesada
por un cambio de épocas que implica un cambio de mentalidades, ¿no? Esa es Mariquita, alguien que vive en un mundo que a mí un poquito, salvando distancias, podríamos decir que algo nos podría resonar a nosotros, que también vivimos en un mundo que está cambiando de una manera estrepitosa y que lo sentimos, ¿no? Corporalmente a veces, la tecnología, cómo nos atraviesa, las redes, no sé, la pandemia, bueno. Yo a veces me imagino que algo así debieron haber sentido esos personajes, esos actores, actrices, la propia Mariquita, que nació bajo el antiguo régimen, lo que se llamaba el antiguo régimen, y creció y vivió, como digo yo acá en el subtítulo de mi libro, bajo el signo de la revolución, o las revoluciones, porque Mariquita vivió a lo largo de su vida bastante larga, para la época, muchas revoluciones. Esas revoluciones eran también, podríamos decir, las revoluciones de la lectura, de la escritura, como una mujer que venía de una casa decente, como se decía, de una casa de la élite, hija única de un matrimonio bien posicionado de la Buenos Aires colonial y de comienzos del siglo XX, aprende en lo que es, podríamos decir, la gran escuela para las mujeres de ese momento, para las mujeres de la élite, que es la propia casa. Es la propia casa o las casas de los allegados, las casas a donde se iba de visita o a donde otros recibían las visitas, las famosas tertulias o visitas simplemente, y eran pocas las casas donde había bibliotecas y letrados. Entonces, esa escucha, ¿no? Esa escucha y ese conocimiento que se adquiría por estar cerca de, ¿no? Eso fue lo que alimentó, creo, a Mariquita y a muchas otras mujeres como ellas, aparte de la propia sensibilidad, creo yo, que la tenían. Verdaderamente esto, bueno, se puede palpar en las cartas, en cómo escribe Mariquita, en el tipo de sensibilidad de todo tipo, afectiva, intelectual, que tiene a lo largo de su vida, y muy tempranamente, ¿no? Cuando desafía a los padres en el famoso juicio, algo que va a ser después el juicio, que no, bueno, en el famoso, digo, juicio de disenso, todos sabrán que Mariquita se atrevió, ¿no?, a hacer un juicio a sus padres para que le permitieran casarse con el hombre que fue su primer amor, Thompson, el joven Thompson, y que justamente escribió una carta también al virrey en ese momento, hablando de los derechos que la asistían, ¿no? Poniendo en esa carta una palabra clave, una palabra que no existía en la vida de la gente hasta, digamos, después del 10 o del 10 en adelante, podríamos decir, que es la idea de que alguien tiene derecho a elegir, y a elegir por amor, una cosa bastante rara en esa Buenos Aires en la que ella había nacido, donde existía, por ejemplo, la ley de la Real Pragmática, que disponía que los padres eran quienes decidían el matrimonio de los hijos en función de las conveniencias sociales, ¿no? Esta muchacha, para reclamar el derecho, escribe, ¿no? Por ejemplo, esa es una oportunidad. Pero bueno, como no voy a hacer, no tengo que ser tan larga para ir redondeando por ahí o acercando, me quiero acercar un poco a la idea de ese ser escritora. Yo cuando empecé a escribir este libro, de algún modo buscaba me hacía esa pregunta y era lo que más me interesaba, a ver qué pasaba con una joven mujer de la élite que escribe tanto a lo largo de su vida, que es tan prolífica en sus cartas. El exilio, por supuesto, también es uno de los elementos o experiencias que también la lleva a escribir mucho, porque los amigos están de un lado y del otro del río, pero también antes escribe. Y también descubrí, cuando estaba haciendo la investigación, que no solo escribe cartas, que no solo escribe el diario, que no solo escribe una memoria, que escribe para un solo hombre, aunque después se publique, que es el joven Santiago Estrada, ¿no? El joven Estrada. A él le cuenta cómo era la vida en la época de la colonia, y muchos tiempos después un descendiente de ese Estrada, Liniers de Estrada, publica lo que se conoce con el nombre de Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, ¿no? Ese título se lo da el editor, podríamos decir, o ese que recibe esa obra, que la encuentra en su biblioteca manuscrita y trabaja sobre ese manuscrito, lo edita, le pone subtítulos, le pone un título y lo manda a imprimir y a publicar. Eso es
después, en 1953, es decir, en el siglo XX, cuando ya Mariquita había muerto hace mucho, ella muere en 1868, es decir, casi un siglo después. Un año antes, si no me equivoco, un año antes, ¿no? Clara Vilaseca coordina el volumen de cartas, que es un volumen, el primer volumen, la primera vez que se publicó, y no muchas más se publicaron, creo que es la única que se publican las cartas completas junto con el diario que escribe para Echeverría, es decir, Clara Vilaseca fue la primera importante, diría yo, investigadora, ¿no?, de esa obra, y que también trabajó mucho para que esa producción de Mariquita, que formaba parte de la cultura de manuscrito, se convirtiera o se reconvirtiera a los códigos modernos del autor o la autora que escribe y publica, ¿no? Que es lo que para nosotros es un autor o una autora hoy en día. Llamamos autor o autora a alguien que publica, ¿no? Bueno, Mariquita se convierte en autora en el siglo XX, pero, sin embargo, en su tiempo, en su época, desde mi perspectiva, o sea, el modo en que yo la encaro y la estudio, realmente estoy convencida de esto, ella es una escritora, podríamos decir premoderna, una escritora que escribe no solamente en la privacidad de los intercambios epistolares que se puede tener con un amigo o con un allegado, sino que también sus cartas eran esperadas y leídas en voz alta en los círculos de comité de las tertulias, incluso de las tertulias clandestinas que se llevaban adelante para hablar en contra de Rosas dentro de esa Buenos Aires rosista cuando ella está del otro lado. Entre las cartas que yo leí de Mariquita, ¿no?, de las que me pasó en gran medida María en su momento, a mí me interesó ver también, por ejemplo, los poemas, las poesías que ella escribía a veces jocosamente para las amigas y otras veces intrigantemente en contra de Rosas para hacer circular, para cruzar en los buques que cruzaban de un lado al otro del río en una correspondencia que iba, ¿no?, que iba sellada, que a veces iba una carta dentro de la otra para poder ocultar, ¿no?, eso que en realidad era un tráfico de material prohibido y clandestino. Y ahí se puede ver cómo algunos de esas figuras que participan de esas tertulias le dicen, ¿no?, que su correspondencia y lo que ella mandó y escribió fue muy esperado y fue muy celebrado por los acólitos de una tertulia. Entonces, digamos, esto y otras cosas más nos prueban de algún modo que en ese periodo en el que actuó Mariquita y escribió, para ser escritora o escritor, más que un libro había que tener un público. Y Mariquita lo tuvo. Mariquita tenía público en las tertulias, a un lado y al otro del río, ¿no? Y bueno, no sé, más o menos esto para... No, buenísimo, me encanta. La vamos a aplaudir. Hay una idea que Graciela tiene en este libro que a mí me encanta para pensar a Mariquita, que es la cultura del trato. Pero bueno, la traigo yo porque siempre me quedó en la cabeza y me acuerdo que vos la querías poner como parte del título, que fuera ese, y por cuestiones editoriales no, pero realmente es la idea de la cultura del trato, ¿no? Todo esto que dijiste, incluso lo de las cartas que iban, venían. Sí, ya que me lo decís, bueno, dale. Eso es chiquitito. No, es que me encanta esa idea, esa conceptualización que un poco se me ocurrió a raíz de una lectura, una carta de Alberdi, que dice de ella, no de una carta, perdón, de la necrológica, si no me acuerdo mal, de Alberdi, que dice que ella perteneció a la cultura del trato. Y efectivamente esa es la vida de Mariquita, la sociabilidad, la escritura, las redes, ahora que se habla tanto de las redes, bueno, tuvo muchas Mariquita y las desarrolló de esa manera, ¿no? Con las visitas, los escritos, la comunicación en todas sus formas. Ella dice, me duelen las espaldas de tanto escribir. Permanentemente le está contando a su hija, digamos, lo que significa el trabajo de escribir, de mantener la correspondencia. Y yo le quería poner ese título que además me encantaba, pero bueno, estaba como muy y bueno, claro. Entonces, bueno, entre esta Mariquita que le duele la espalda de tanto escribir, la Mariquita que sufre por la patria,
que nos cuenta María. Vamos a la Mariquita de la música, ya que estamos como, podemos pensarnos en una velada del siglo XIX. Nos faltan los trajes de época, los miriñaques, el minué, pero bueno, Ana Paula nos trae otra faceta de Mariquita. Y queremos saber mucho de eso, queremos saber qué pasaba con la música en ese momento. ¿Qué hacía Mariquita? No era que tenía solo un piano disponible, ¿no? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y bueno, es un placer, siempre se aprende estando cerca de personas tan ilustres, tan estudiosas y que tienen el don de comunicarlo. Mi acercamiento a Mariquita fue por otros caminos, con otra motivación y otros objetivos, pero disfruté mucho de la lectura de sus cartas y de sus relatos de la vida colonial. Y si bien mi interés era principalmente la actividad musical, los músicos muchas veces, sin ser musicólogos, jugamos un poquito a ser musicólogos y a investigar y a querer saber un poco más de los personajes con los que estamos tratando. Esta Mariquita que trata como hijos a los músicos y poetas y políticos que frecuentaban su casa, una Mariquita que siempre acogía a todo el ambiente cultural en todas las manifestaciones. Y estas tertulias, el salón era la institución cultural del siglo XIX, sobre todo de la primera mitad del siglo, en Europa como en América. Y muchos jóvenes de familias, de antiguas familias, que viajan a Europa a completar su formación, vuelven tocados por el mal del siglo, el romanticismo. Y este romanticismo llega al Río de la Plata, especialmente en la década de 1830. Tenemos manifestaciones netamente románticas. Las primeras canciones que conocemos de Esnaola, con poemas de Echeverría, que son de una belleza y un logro que se da pocas veces en la historia de la música, de la integración de música y texto. El trabajo de Esnaola para pintar las palabras, para recrear los sentimientos de las poesías de Echeverría es realmente fuera de lo común y es absolutamente emocionante. Canciones como El Desamor, por ejemplo, bueno, cuando la he tocado, he tenido que evitar llorar para poder leer la partitura, pero es algo que me conmueve profundamente. ¿Es cierto que vos tocaste el piano de Mariquita? Sí, mucho. A la gente le encantan esas cosas. ¿Vos tocaste el piano que tocó Mariquita? He tenido el privilegio de tocar instrumentos históricos, distintos instrumentos históricos muchas veces, y he tocado varias veces el piano de Mariquita, además del de Esnaola, que es el que van a escuchar hoy. Para un músico tocar un instrumento histórico siempre es, además de una emoción enorme, un aprendizaje. Emoción porque, bueno, es un pedacito de la historia, es un objeto hermoso, pero además tocar un instrumento histórico es devolverle la voz a un personaje de otros tiempos y es recrear el ambiente sonoro. Y cuando tocamos instrumentos históricos, estamos de alguna manera volviendo a la vida a un personaje, a un partícipe de la historia que de otro modo permanecería callado. Y el instrumento es la parte material de algo que es inmaterial e intangible, que es el patrimonio musical. Que muchas veces hablamos de patrimonio histórico y pensamos en edificios, en esculturas, en artes plásticas, pero los instrumentos, además de ser objetos, son los que nos permiten recrear los sonidos de la época. Entonces siempre es una gran emoción. Y un aprendizaje porque cada instrumento es diferente, y en el caso de los pianos estamos hablando de instrumentos que están en un proceso de evolución y de búsqueda permanente. El piano de Mariquita
Es un piano inglés, Stoddard, construido entre 1810 y 1820. Y el de Esnaola, que también está en el Museo Histórico Nacional, son los dos que están perfectamente tocables actualmente. Es un Traumann de aproximadamente 1840. Uno podría decir que son instrumentos casi contemporáneos. Y sin embargo, son dos mundos mecánicos y sonoros totalmente distintos. Entonces, si uno va y toca como toca cualquier otro piano, se va a encontrar que lo que se le devuelve es una colección de ruidos. En cambio, uno tiene que ir y con una actitud de humilde escucha, ir probando, ir tocando, ir sintiendo lo que pasa, y el instrumento nos dice cómo quiere ser tocado. Y esto sucede con todos los instrumentos, y con los instrumentos históricos muy especialmente. Tenemos que hacer ese acercamiento para poder comprender ese mundo sonoro y cómo hacerlo vivir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque la música para Mariquita fue mucho más que parte de la educación de la niña, ¿no? Porque en general la música formaba parte, sobre todo el piano, ¿no? A las niñas se las educaba también con aprendiendo a tocar el piano. Hasta no hace tanto. Hasta no hace tanto, era algo muy frecuente. En las familias, como decía Graciela, las decentes, las buenas familias, en general aparecía la música, ¿no? Yo te pregunto, ¿en Mariquita es parte de su educación de niña o es algo más la música? Yo creo que es Ella fue una música, podrías decir, así como fue una escritora, una patriota, fue una digamos, música. no era una música profesional, porque además la figura del músico profesional no estaba tan definida acá. Pensemos que Esnaola, el primer gran compositor argentino, era abogado. Y lo mismo podemos decir de Alberdi, de Amancio Alcorta, o sea, los tres grandes que consideramos las primeras referencias como pianistas, compositores argentinos, nacidos en Argentina. La escritura tampoco estaba profesionalizada, digamos. Faltaron años, pero Graciela la ve como escritora, ¿no? Ella hace un no, vos la ves como escritora. Ahora, Mariquita era arpista y parece que tocaba muy bien el arpa. Y obviamente tenía un gran amor por la música y por los músicos. Su vida se alimentaba de muchas amistades y, entre otras, de amistades de músicos y poetas. Entonces, su casa, bueno, como sucedía en los salones, el salón era la institución artística, política. Hay testimonios ya desde el siglo XVIII, hay muchos testimonios de viajeros que después publicaron sus impresiones, que nos cuentan que en el salón se jugaba los naipes, se discutía de política, de filosofía, de distintos temas, y siempre se hacía música y se bailaba. Se cantaban los tristes del Perú, las canciones tristes, y se danzaban. Y hay un escrito de Alberdi que cuenta sobre su vida en el exilio en Montevideo, y cuenta de las tertulias. Entonces, primero el minué, después la contradanza, bueno, todo cómo se iba sucediendo. Entonces están las danzas europeas, las criollas, y más adelante va a llegar la ópera italiana también. Pero Esnaola va a permanecer fiel al salón, que es la institución en la que él se formó y desplegó sus talentos. No frecuentó el teatro, no fue un músico de concierto, digamos, porque no quiso, aun cuando ya el teatro y el teatro de ópera iba ganando espacio en la vida cultural, musical. Bueno, vamos a aplaudir a Ana Paula, sí. Ahora en unos minutos vamos a ver un video que hicieron las amigas de Mujer Arte, que tiene música, ¿no? Ana Paula, contá eso. Sí, la música que se va a oír en el video es el vals La Pasión de Juan Pedro Esnaola, que está grabado, forma parte de un disco que, en el que yo toco el piano de Esnaola, que está en el Museo Histórico Nacional,
y hay también cantantes y la participación de Gabriel Shevor con una guitarra clásico-romántica original de 1820 aproximadamente. Es un CD dedicado a la música de Esnaola, entonces hay muchas piezas para piano. O sea, Esnaola abordó muchos géneros porque también hizo música litúrgica, compuso sinfonías, compuso obras de distintos tipos, muy variada, pero tiene mucha música de salón, y la música de salón era la música de piano, las canciones con acompañamiento de piano, tiene algunas canciones, pocas, con acompañamiento de guitarra, y solo 2 piezas, 2 valses para guitarra. Fue muy difícil elegir las canciones para incluir en este CD, y la música de piano también, porque es toda tan hermosa. Y bueno, lo que se escucha en el video es el vals La Pasión. Ahí tiene muchísimos valses, a cual más hermoso, y las canciones realmente son, bueno, las que tienen texto de Esteban Echeverría son alucinantes, son maravillosas, pero bueno. Vamos a deleitar en un ratito con esas melodías. Gracias, Ana. Y este CD, quería comentar, Dale. que lleva el título Cartas de amor en música, porque muchas veces tanto las canciones como también algunas piezas para piano tenían una destinataria. Entonces hablamos de los vínculos, hablamos de Mariquita como una cultora de la sociabilidad, y sepamos que también una manera de mandar un mensaje a la chica amada era a través de una canción. Entonces a veces se le encargaba a Esnaola una canción en la cual se hacía llegar el mensaje, por ejemplo, a Julia. O sea, algunas tienen una clara dedicatoria. El pescador de Palermo aparentemente la compuso Esnaola para la hija de Rosas, a quien admiraba y con quien tenía una relación, una amistad, pero parece que él quería tener otro tipo de vínculo y no se concretó. No hubo caso. Entonces el pobre pescador que llega a sus orillas, bueno, estos Se lamenta un poco. eran mensajes de amor, eran cartas de amor. Bueno, muy lindo, entonces, muy lindo título. Vamos a aplaudir a Paula, Ana Paula. Y yo les propongo que antes de ver el video, porque después viene un brindis, que es la parte que muchas están esperando, con un vinito, yo les ofrezco, y que aprovechen que están las 3 investigadoras acá, si en el público alguien le quiere hacer una pregunta breve, alguna duda que tengan, un comentario. Yo quería agregar una cosita. Sí, dale. Con respecto a la música, Mariquita expresaba sus sentimientos, porque en cartas, cuando ya es bastante vieja y habla con Alberdi, le dice que su tristeza la expresa en el piano, sus sentimientos, y al mismo tiempo aprende y pide músicas modernas a la familia que vive en Europa para poderla tocar y que bailen sus nietas, pero el sentimiento de tristeza también lo expresa a través del piano, o sea y del arpa cuando era más joven. Me parece que ya no tocaba más el arpa. Puede ser que sea más difícil para tocar con un grande, ¿no? Actualmente hay una pianista que tiene más de 100 años y sigue tocando. Así que supongo que tiene, bueno, no sé. ¿Por qué no abrimos al público? Aprovechen que las tienen acá. Seguro que alguien tiene una duda, un comentario. Dale. Vení, a ver, porque no te van a escuchar. Yo te acerco un poquito el micrófono. Decí tu nombre, así te conocen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes. Quería preguntar cómo habrá sido la educación musical de Mariquita, o quiénes fueron sus maestros, si era común en esa época estudiar música. No tengo información de con quién se formó, con quién aprendió Mariquita. Siempre hubo músicos más o menos dotados y bueno, había clases particulares,
Yo creo que la escuela de música se fundó ya cuando volvió Esnaola de Europa, siendo muy joven, a los 17 años ya fue profesor, era un magnífico pianista y cantante. Antes creo que era simplemente la clase particular, no sé con quién estudió ella. Después se forman también lo que se llamaron sociedades filarmónicas, o sea, empieza a nutrirse la vida musical, incluso hay instrumentos, se importan partituras. Las partituras de los compositores de la generación de Esnaola y anteriores circulan en publicaciones como la revista La Moda, boletines musicales, bueno, distintas publicaciones, pero de la época de Mariquita joven, la verdad es que no tengo noticias de cómo fue su formación. Hay que investigarlo. Hay un maestro que iba a lo de Mariquita, no sé si para darle clases a ella o a las hijas más grandes, que bueno, todos conocemos, Blas Parera. Blas Parera era muy amigo de la familia y el hijo de Blas, porque él se casó con una huérfana y se volvió a España. Y el hijo seguía siendo amigo de la hija de Mariquita que vivía en Barcelona. O sea, esos lazos familiares son muy mantenidos por todos ellos. Y hablan del himno en 1850, de si se inspiró en tal cosa o en tal otra. Y María de Mendeville no fue maestra Sí, también de los música de las hijas. A ver, acá Graciela. Sí, ya vaya, disculpen. ¿Cómo era? No, un dato de color. No, me parece recordar, ¿no? Esto que Mendeville, que es su segundo marido, ella lo conoce un poco así. Me parece que entra a la casa de Mariquita porque es maestro de música de una de sus hijas, ¿no? Y se enamoran, sí. Cecilia creo que tenía algún dato para A ver, ¿vos no querías decir algo? Sí, que simplemente que en esa época me parece que los maestros de música casi todos eran extranjeros que venían a Buenos Aires a probar un poco de cultura valenciana, ¿no? Y así como el caso de Blas Parera, y bueno, Blas Parera escribió el himno, quizá de familiar, como dijo recién María, que debe saber mucho más que yo al respecto, se casó y yo sabía que se había vuelto a España, digamos que... Sí. Y supongo que Mendeville también era un señor que andaba por ahí, o sea, y no tenían una gran categoría de la sociedad, digamos, eran casi no criados, pero gente de servicio. ¿No? Claro, yo creo que además de extranjeros, es muy importante destacar que los negros, los africanos, eran muy buenos músicos en Buenos Aires y amenizaban las tertulias y algunos, bueno, el más famoso de todos es el autor de la Marcha de San Lorenzo, muchos años después. Pero en las tertulias de la época de Mariquita también había afroargentinos que tocaban con muy buen ritmo, me imagino, y que se destacaban en el sector. Bueno, ¿alguna preguntita o comentario más? Acá las chicas que están con ganas de preguntar algo. Simplemente decir más fuerte. del siglo XIX nos deja atónitos, ¿no? ¿Cómo? Que una mujer del siglo XIX nos deja atónitos. Nosotros que pertenecemos al siglo XX, ya esta chica de 14 años que logra imponer, hija única, que logra imponerse a su mamá y a su papá y decirle: no me voy a casar con el rico comerciante, me voy a casar con mi primo. Era todo un desafío que nos cuesta ahora empezar, ¿no? A pensarlo. Y que realmente ella logró hacer un lugar en la cultura, en la sociedad de ese momento, para lograr lo que vos decías, ¿no? Que más que un libro tuvo alguien que lo leyera, alguien que le estuviera escuchando, un público personal de ella, ganado palmo a palmo, ¿no? Me pregunto cuál sería la estructura mental de esta chica, realmente, ¿no? Tan pionera. No era tan... Matilde. La mujer de la época del virreinato y de la colonia. No se te escucha, Mati, ponete más cerquita. La mujer de la época del virreinato y de la colonia y de la independencia, en realidad resultó ser como una empresaria actual. Los maridos se iban, hacían largos viajes, estaban en la guerra, peleando, y las que llevaban por ejemplo, las empresas agropecuarias, las estancias, los comercios y demás, eran las mujeres. Tenían 8, 10 hijos, 12 hijos,
y eran ellas las que, no estando el varón, eran ellas las que asumían y se desarrollaban actividades como una mujer empresaria actual, digamos, una ejecutiva actual, por decirlo. O sea que habría una idea en ese aspecto que no correspondía a la realidad del virreinato y de la colonia y la independencia. La mujer tenía gallas, hacía cosas. Vino un poco con la gran emigración italiana, más o menos a mediados o fines del siglo XIX, con la emigración española e italiana, donde la mujer tenía que estar en la casa. Fue ahí donde sociológicamente empezaron a la mujer a estar más metida, como había un refrán español, la mujer metidita en carnes, metidita en casa. Bueno, y digamos que hubo la emigración, trajo también, aunque la mujer que vino con el emigrante era de alma llevar, porque tenía que solucionar una cantidad de problemas y las hacía y salía adelante, estaba el resabio, digamos, europeo de la mujer metidita en casa. Bueno, pero todo siempre es relativo, siempre son algunos aspectos. Lo que pasa es que para esas cuestiones la mujer por ahí queda un poco corta, ¿no? Y son las mujeres, y depende un poco de la época exactamente, del contexto social, y bueno, la época que le toca a Mariquita y el contexto social son muy particulares, ¿no? Digamos, la situación social, ella, bueno, como ya dijimos, pertenece a una élite, digamos, y el contexto es un contexto cambiante, y ella da cuentas también de un cambio de mentalidades muy grande. Es decir, por eso, no por casualidad, los amigos de su hijo, ¿no? Como creo que decía María, ¿no? Que tanto Echeverría como Juan María Gutiérrez se dice que se enamoraron de ella, pero digamos, no por casualidad sucede esto, la admiran tanto los jóvenes, porque ella, que es una mujer, digamos, de otras épocas, en cierto modo ya para ese momento, asume una manera de pensar que está muy acorde con el nuevo siglo, con la revolución del 10 y también con los románticos. Ella es una adelantada en ese sentido, ¿no? Entonces, en algunas cosas está con la época y en otras es bastante pionera, podríamos decir, ¿no? Totalmente. También que hay un problema de ser visible o invisible. Mariquita, por el momento en que empiezan las tertulias, empieza la revolución, es visible. Pero lo que dice Matilde con respecto a las mujeres de la conquista, por ejemplo, aquella que cuenta, lo que pasa es que no tenemos materiales de esas mujeres, pero la que cuenta que estuvo durante el hambre en Buenos Aires y que las mujeres eran las que llevaban adelante la situación, se lo cuenta en una carta al rey. Es una carta, es un documento, es raro, pero nos muestra una realidad que no tuvo quien la relatara. Me parece que había mucha más fuerza en las mujeres. Si uno ve el campo también, está lleno de estancias. La gran estancia, a lo mejor sí, la estanzuela generalmente es manejada por una mujer, generalmente con una mujer con una familia natural y muy independiente, que se tiene que bancar como puede. Esto hablamos del siglo XVIII. Así que es también un problema de visibilidad y de quién cuenta la historia. Sí, está muy bien. Nosotros tenemos que suspender un cachito la charla ahora porque vamos a ver el video que de alguna manera nos reunió hoy, ¿no? Un proyecto audiovisual, ¿no? Que ahora les va a contar Silvia. Gracias, la verdad que uno se quedaría escuchando un montón porque aprendemos mucho de todas. Vamos a ver el proyecto audiovisual de este año de Mujer Arte, que no quiero dejar de mencionar a quienes son las hacedoras del mismo: Sandra Girón, Silvia Talía, dos actrices excelentes que han puesto sus voces, como Dana Basso y Berta Vidal, a la querida Silvia Burastero, que hizo, ya la van a ver, es Mariquita en pinta, es igual.
y a Julieta Rivera López, que nos ayudó, que trabajó un montón en la edición de este proyecto audiovisual, que no tiene pretensiones, sino simplemente de ser un disparador para la charla, justamente para esto que encaramos recién, y que son los distintos retratos de Mariquita, pero que está acompañado por artistas de primera línea, como dije recién, Julieta Rivera López, Silvia Murastero, Berta Vidal, Dana Basso, y la música, brillante interpretación de Ana Paula Segurola Pita. Buenísimo, lo miramos y después, y si no, mientras brindamos, conversamos. Bueno, adelante. Bueno, acá termina la actividad esta, pero pasamos a un brindis. Yo quería agradecer al público, a las chicas de Mujer Arte, a las investigadoras, músicas, escritoras, y a Mariquita, ¿no? Mariquita se merece un aplauso también. ¿Cómo se llamaba Mariquita de nombre? ¿Cómo era el nombre de Mariquita? María de todos los ángeles, bueno, de todos los santos. Bueno, entonces le dedicamos, debe estar por acá capaz sobrevolando Mariquita, y supongo que también convidaría vino en sus salones, en sus veladas, así que vamos un poquito a divertirnos y seguir conversando, pero más relajadas. Bueno, gracias chicas, gracias Mariquita, gracias a ustedes. Desde 2017, visibilizando el papel de las mujeres en el arte. Gracias por escucharnos. Mujer Arte, artistas en pie de igualdad.